Mi esposo y yo habíamos renacido 2 veces, y en ninguna de las vidas él me amó. En la primera, me casé con él para salvar mi reino. En la segunda, lo hice porque el sacerdote dijo que nuestras almas estaban unidas por sangre y corona. En ambas existencias, el príncipe Lisandro me miraba como si yo fuera la cadena alrededor de su garganta, porque amaba a Serafina, la santa del templo, la chica de túnicas blancas con manos limpias, y el talento de pararse exactamente donde yo parecería culpable. En la vida inicial, ella murió en el incendio del palacio. En la siguiente, desapareció durante la guerra, y Lisandro me odió en ambas ocasiones como si yo hubiera encendido cada llama y comenzado cada batalla. La tercera vez que abrí los ojos, estaba parada frente al espejo de coronación nuevamente, la corona esperaba, el príncipe aguardaba, y sobre la mesa de plata descansaba el antiguo pacto matrimonial, que uniría mi camino al suyo para siempre. El sumo sacerdote Severino dijo: Princesa Amaranta, escriba su nombre junto al de él. Tomé el bolígrafo, mi prometido ni siquiera me miró. Hazlo rápido, Serafina me espera en el jardín. Sonreí. Borré mi propia firma y escribí la de ella. La tinta se volvió negra como la sangre. El recinto comenzó a temblar. Y él finalmente se giró para mirarme. ¿Qué hiciste? Lo que pediste en cada vida. Respondí. Te liberé de mí. Solo que esta vez, la maldición no se rompió. Cambió de dueños. El líquido oscuro envolvió la inscripción de la santa primero, luego la del heredero. Se enroscó a través de la antigua escritura como una serpiente despertando bajo la seda, tragando las letras doradas una por una hasta que el documento ya no pareció sagrado. Se veía hambriento. La mesa plateada se partió por el centro con un crujido lo suficientemente fuerte como para hacer que todos los nobles retrocedieran a la vez. Un sonido muy satisfactorio. El miedo, cuando es compartido por personas que esperaban que una mujer sangrara en silencio, tenía una acústica excelente. Sobre nosotros, los santos pintados en la cúpula se estremecieron. Polvo de oro cayó de sus rostros serenos. Las lámparas oscilaron en largas cadenas, esparciendo luz rota a través de horquillas enjolladas, cuellos de piel, empuñaduras de espadas, túnicas sacerdotales y el hermoso pero inútil rostro de Lisandro. Entonces el espejo de los juramentos despertó. Durante 2 vidas, me había parado frente a ese cristal como novia, y me habían dicho que reflejaba la bendición divina. Había observado mi cara junto a la de mi esposo, pálida y obediente. Mientras el clérigo cantaba que el amor era deber, y este último salvación, cantaban maravillosamente. Eso no los hacía honestos. La superficie plateada se onduló como agua bajo la luz de la luna, luego se oscureció, como si algo detrás hubiera abierto los ojos. Severino se abalanzó sobre el pergamino. Atrapen el documento. Ella ha profanado el rito. Coloqué una mano sobre la grieta. El viejo anillo real en mi dedo brilló. Luz fría corrió de la joya al mueble. De ahí al contrato y finalmente al reflejo. El religioso se congeló con los dedos a centímetros del papel. Tenía la expresión de un hombre que había pasado décadas mintiendo en un idioma que asumía ninguna mujer leería. Desafortunado. Yo había muerto un par de ocasiones. Había desarrollado pasatiempos. Sacrilegio. Siseo. Le sonreí. Así llaman los líderes espirituales a una dama que lee el acuerdo antes de sangrar por él. El lugar se quedó en silencio. No porque entendieran todavía, sino debido a que la gente poderosa reconoce el peligro antes de saber su nombre. El príncipe dio un paso adelante, su espada ceremonial tintineando contra el cinturón enjollado en su cintura. Estaba vestido de blanco imperial y azul rey, cabello peinado hacia atrás, hombros orgullosos, cada centímetro del trágico noble que una vez confundí con el destino. En mi primera existencia, ese rostro me hizo sentir elegida. En la posterior, culpable por respirar. En esta, principalmente me cansaba. Maldijiste a Serafina, acusó. No, le di el lugar que dijiste que robé. Sus ojos destellaron. No tuerzas esto. Aprendí a torcer del templo. Lo mío es más limpio. Escribiste su nombre en un pacto destinado a nosotros. Un compromiso que despreciabas. Con una rival que odiabas. Mientras me decías que me diera prisa porque tu amada esperaba afuera. Lo siento. Debería haber envuelto tu libertad en un lazo. Los cortesanos susurraron. La reina madre Lucrecia se sentó en la fila inicial bajo un velo negro bordado con espinas doradas. Tenía la quietud de alguien que había sobrevivido lo suficiente para distinguir el pánico de salón de un verdadero colapso. Su mano se apretó en el brazo de la silla. Me había ayudado a presionarme anteriormente, no con odio, sino con temor a la rebelión, la guerra, la hambruna, el clero, la nobleza, la debilidad de su hijo y la sangre antigua en mis venas, sobre la que el pueblo aún murmuraba en los mercados. El miedo la hizo elegante, pero no inocente. Las puertas se abrieron. Serafina entró. Por supuesto que lo hizo. Nunca llegaba lo suficientemente temprano para ser acusada. Solo tarde para parecer herida por la acusación. Sus túnicas blancas flotaban a su alrededor como una oración. Hilos dorados rodeaban su frente en un halo sagrado. Sus manos estaban cruzadas en el pecho. Limpias, suaves, temblando cuidadosamente. La corte amaba esas manos. Habían alimentado huérfanos en plazas públicas, tocado niños febriles en días festivos, levantado velas en la lluvia, y ni una sola vez aparecieron cerca de una orden firmada. Un pasaje oculto o aceite inflamable. Esa era la ventaja de los mártires. Otras personas llevaban las antorchas. La chica miró la mesa rota, la tinta negra, el rostro pálido de su amante y luego a mí. Por un latido, olvidó tener miedo. El triunfo brilló en sus ojos. Vio su firma junto a la de él, el camino a la corona que había deseado anteriormente. Entonces el líquido oscuro se tensó. Su victoria se desvaneció. Amaranta, susurró, con voz tan suave que hizo que media corte se inclinara hacia ella. ¿Qué has hecho? Lo que rezaste. Yo nunca recé por esto. Sé que oraste por mí. Simplemente noté que cada plegaria terminaba con alguien tratando de enterrarme. Sus labios se separaron. Lisandro se giró bruscamente. Suficiente. No, respondí. Has tenido 2 vidas de eso. Duda, culpa y dolor arreglados ordenadamente a mis pies. Porque hacer preguntas sobre tu amada se sentía desleal a tu tragedia favorita. Su mandíbula se apretó. Estás celosa, me reí. El sonido no pertenecía a la joven que había sido antes. Esa chica había llorado detrás de biombos bordados. Esta mujer sonreía en los templos. Si quisiera maldecirla, no te habría entregado. Habría hecho algo más amable. Varias damas nobles hicieron ruidos muy pequeños detrás de sus abanicos. Los dedos de la santa se curvaron. Bien. Un ídolo con puños cerrados estaba a medio camino de ser evidencia. Severino levantó su bastón y golpeó el piso de mármol. El pacto es una bendición sagrada. La princesa lo ha corrompido a través de hechicería de sangre antigua. Me volví hacia la corte. Entonces leamos la bendición. Su rostro cambió. Un pequeño cambio. Un parpadeo demasiado tarde. Una respiración demasiado aguda. En política, eso era gritar. El contrato no debe leerse fuera de la autoridad eclesiástica, declaró.
El templo lo tradujo, lo ocultó, y pasó generaciones llamando sagrado al sufrimiento de las mujeres mientras se aseguraba de que los hombres mantuvieran la corona pulida. Amaranta, advirtió Lucrecia. La miré. Su majestad viuda. En mi primera vida me dijo que el dolor de una reina pertenece al reino. En la segunda, que el silencio de una esposa preserva la paz. Ahora he decidido que la nación puede intentar la honestidad y ver si sobrevive a la novedad. Su rostro se quedó inmóvil. No me reprendió de nuevo. Levanté el pergamino. Las palabras cambiaron bajo mis ojos. En el pasado no sabía cómo leerlas. La iglesia había enseñado a la nobleza una traducción pulida, todo votos, bendiciones y obediencia dorada, pero en el último invierno de mi segunda existencia, febril y moribunda mientras los tambores de guerra sacudían los muros de la ciudad, me arrastré debajo del viejo altar y encontré el texto original tallado en la piedra fundamental, no consorte sino vasija, no armonía sino transferencia, no amor sino deuda. El vínculo de sangre no unía amantes, ataba obligaciones. Leí en voz alta. La sangre de la vieja corona nombrará al verdadero soberano. El espejo brilló. Todas las antorchas se inclinaron hacia mí. El sumo sacerdote gritó. Falso. Lo miré. ¿Se interrumpe el documento otra vez? Asumiré que el cielo es tímido y usted lo está encubriendo. Algunos caballeros bajaron los ojos, continué. El pacto no bendice un matrimonio. Une a la mujer nombrada junto al príncipe a su vida, su trono, su maldición y los viejos pecados de su línea real. Cuando el fuego viene por el palacio, ella arde primero. Cuando surge la traición, la sospecha se vuelve hacia ella. Cuando el conflicto rompe la frontera, la culpa envuelve su nombre. Si el monarca sobrevive, los curas lo llaman prueba de santidad. La tinta negra pulsó. Los cortesanos se inquietaron. No todos parecían sorprendidos. Algunos mostraban miedo. Mucho mejor. El temor significaba reconocimiento. El pasado me enseñó la diferencia entre una bendición y una cadena, dije. Lo primero no requiere que una persona sufra para que un hombre pueda mantenerse dorado. Lisandro miró el papel como si se hubiera convertido en un extraño. ¿Por qué la iglesia haría eso? Sonreí sin calidez. Porque las coronas son pesadas y a los clérigos no les gusta cargarlas. Serafina se acercó. Las lágrimas ya brillaban. Esto es locura. Los dioses me eligieron para servir. Amaranta siempre me ha odiado porque él me amaba. Ahí estaba, la vieja herida. Antaño. Esas palabras me habrían abierto en canal. Me habría defendido hasta que mi dignidad sangrara. Ahora solo miré el cristal de los juramentos. Entonces dejen que los dioses muestren su servicio. El espejo sonó como cristal golpeado por un rayo. El sonido desgarró el templo. Los sellos de memoria real despertaron, uno escondido en la parte posterior de la antigua diadema, otro enterrado debajo del altar, y el tercero sellado dentro de mi anillo que había usado a través de la muerte. Los había hecho en mis horas finales de la segunda vida, después de aprender la vieja ley, y comprender que los recuerdos solos no serían suficientes. Había presionado la sangre de mi propia palma en la joya, y susurrado las antiguas palabras de la realeza mientras los cuernos enemigos sonaban afuera de la ciudad. ¿Verdad? Recuérdame cuando no pueda hacer que escuchen. Ahora la verdad respondió. El reflejo se ensanchó. La vida original apareció. El ala este del palacio estaba brillante con lámparas festivas. Me vi más joven, coronada con joyas de boda, caminando por el pasillo con una bandeja de ofrendas, porque el sacerdote me había dicho que la cámara de la difunta reina necesitaba ser bendecida antes de mi coronación. Recordaba a esa chica. Creía que el esfuerzo podía convertirse en amor, si se ofrecía con suficiente frecuencia. Pobre criatura. La imagen cambió. Severino estaba en la escalera de servicio con la capucha bajada, entregando un pequeño frasco a un guardia, aceite sagrado, raro y altamente inflamable. Azul primero, dijo en la memoria. Luego rojo. La corte sabrá que se usó fuego ritual. Coloca su cinta cerca del biombo este. El centinela se inclinó. La siguiente escena mostró a la santa con un velo, caminando por el ala este con una de mis cintas bordadas escondida en su manga. Sus manos firmes, sin temblores ni santidad, colocó la tela debajo de una pantalla tallada, y abrió el recipiente. Fuego azul lamió la base de mármol y subió demasiado rápido. El guardia entró en pánico por el humo, y bloqueó la puerta equivocada. Serafina se dio la vuelta. El pasillo ya estaba ardiendo. Gritó llamando al clérigo. Él se había ido. El cristal me mostró corriendo hacia el lugar cuando comenzaron las campanas de alarma. Había escuchado a una mujer atrapada más allá del biombo. Empujé a través del humo. Rompí mi manga de boda y quemé mis manos, tratando de abrir una puerta bloqueada desde el exterior. Serafina. Grité en esa existencia. Resiste. Lisandro llegó después de que las vigas colapsaran. Me vio ser arrastrada del pasillo viva, herida, y con el rostro ennegrecido. Vio a su amada muriendo detrás de las llamas. No notó la cinta ni el aceite. No preguntó por qué el fuego del templo ardía en un corredor del palacio. Me miró y eligió el dolor que no requería pensar. El espejo se atenuó. Todo el recinto se había quedado tan silencioso que podía escuchar las borlas doradas temblando en los bastones de los sacerdotes. Miré al príncipe. En la primera vida, ella y su cómplice organizaron el incendio para matarme antes de convertirme en reina. El plan atrapó a la persona equivocada. Yo intenté salvarla. El rostro de él había perdido todo color. No. Sí. Nunca me lo dijiste. Lo hice mientras mis manos estaban vendadas y mis pulmones llenos de humo. Lo llamaste celos. Su garganta se movió. Di un paso más cerca. Me culpaste por sobrevivir en 2 ocasiones. En esta tercera oportunidad, intenta culpar a la evidencia. El dobladillo de la túnica blanca de la usurpadora se oscureció. Apareció escritura negra en la tela. Voto falso. Un escalofrío visible recorrió la corte. Ella miró hacia abajo e intentó cubrir la marca. La letra se arrastró por su mano, sin tocar la piel. Solo manchando la seda. Una misericordia simbólica. Fui más generosa de lo que merecían. El líder religioso levantó su bastón. El cristal ha sido corrompido. ¿Por qué? Pregunté. La memoria. Eso debe ser aterrador para hombres que construyeron carreras sobre profecías editadas. El reflejo brilló de nuevo. La segunda vida apareció. Guerra, nieve, la frontera norte. El señor Valerio Ceniza estaba sobre un mapa en la tienda de mando. Cabello oscuro atado hacia atrás. Armadura espolvoreada con escarcha. Una mano en el paso oculto cerca del antiguo santuario de peregrinos. Lo recordaba, en el pasado, Valerio había sido de los pocos hombres que no trataban la adivinación como estrategia militar. Confiaba en exploradores, mapas, clima, líneas de suministro, y el hecho de que los soldados enemigos rara vez esperaban a que los curas terminaran de cantar, había advertido a Lisandro que el pasaje del norte era vulnerable solo si alguien dentro del palacio lo revelaba. 2 noches después, Ceniza murió defendiendo ese mismo lugar. La corte lo llamó mi fracaso.
La profecía de Severino me nombró portadora de la guerra. El heredero le creyó. La imagen cambió. La chica santa estaba debajo de un arco roto con una capa gris, muy viva, reuniéndose con enviados rivales, sin túnica blanca, halo ni luz divina, solo ambición bajo lana. Entregó una tira de seda marcada con la ruta del paso. Si el ejército de mi amado se debilita, dijo, el pueblo rogará por una salvadora. Regresaré cuando la corona esté lo suficientemente desesperada como para olvidar la sangre de Amaranta. Un emisario se inclinó, y el príncipe. Él creerá en el dolor antes que en su esposa. Esa oración aterrizó más fuerte que cualquier espada. El joven retrocedió un paso. Ella susurró su negativa. El espejo la ignoró. Su aliado apareció a su lado en el recuerdo. El oráculo nombrará a la reina al amanecer. La corte culpará a la sangre antigua por la guerra. Desaparecerás. Luego volverás cuando el reino necesite pureza. La escena cambió. El sumo sacerdote, en el archivo del templo, raspando escritura vieja, la línea original decía: cuidado con el falso ídolo que abre la herida del norte. Tachó falso ídolo. Escribió mi nombre. Amaranta, portadora de la guerra, reina de sangre, novia del desastre, títulos que había llevado hasta mi segunda muerte. El cristal mostró a la impostora cortándose el cabello, dejando mechones en una carreta quemada, y desapareciendo más allá de las líneas enemigas mientras los soldados buscaban en el valle. No se había desvanecido. Había escenificado una resurrección que la guerra interrumpió. El reflejo se oscureció de nuevo. La bendición del halo de Serafina se agrietó. Una fina línea negra atravesó el hilo dorado en su frente. La marca sagrada en su garganta se volvió oscura. El heredero la miró. No con amor ni con odio todavía. Peor aún. Parecía que no sabía qué había estado amando. No lo sabía, dijo. Me volví hacia él. No, no lo sabías porque era conveniente ignorarlo. La ignorancia elegida no es inocencia. Se encogió. Las lágrimas de la chica se derramaron. Tenía miedo. Severino me guió. Solo quería salvar el reino. Ladeé la cabeza. Planeas salvar la nación entregando un pasaje fronterizo a los enemigos. Habría regresado con ayuda. Qué considerada. Rompiste la taza para poder llegar con agua. Una risa estalló en algún lugar de la parte trasera. Luego murió rápidamente. Los nobles recordaban que sus propios nombres aún podrían estar esperando en el espejo. Me giré hacia el estrado del trono. Invoco el juicio por memoria de la corona. El rostro del sacerdote se torció. Ningún eclesiástico lo permitirá. No se le está preguntando a ningún clérigo. El derecho pertenece a la ley muerta. Mi linaje es más antiguo que su permiso. La corona sobre la mesa de plata pulsó una vez. El cristal se expandió hasta que todo el recinto apareció dentro de él. Corte, curas, aristócratas, guardias, la temblorosa santa, el príncipe roto y yo de pie frente a todos ellos con la tinta aún secándose en la maldición de otra persona. Los nobles comenzaron a entrar en pánico. El señor Nicanor del oeste retrocedió. La dama Leocadia del este apretó sus perlas. El capitán de la guardia del templo miró hacia la puerta lateral. Les sonreí a todos. No teman. Si sus votos fueron limpios, el reflejo mostrará solo su dignidad. Así que entiendo el pánico. Las puertas laterales se abrieron antes de que nadie pudiera correr. El señor Valerio Ceniza entró con los caballeros fronterizos. Vivo, armado. Muy inconveniente para los traidores. En la segunda vida, había muerto en la emboscada del camino de los peregrinos del norte. En esta ocasión, 3 noches antes de la coronación, le había enviado una advertencia sellada con un mapa, nombres, horas y la tumba exacta que estaba destinado a llenar. Al principio no me creyó. Bien, me disgusta la fe ciega. Así que envié el anillo de sello enemigo que había escondido dentro de mi joya real antes de morir en el pasado. Una prueba que nadie debería haber visto todavía. Valerio creyó en la evidencia. Ahora la traía. Detrás de él, los soldados arrastraron a los capturados encadenados. 2 enviados enemigos, un mensajero del templo, el mayordomo de un noble, un empleado militar real, todos pálidos, mojados por la tormenta exterior y muy conscientes de que el espejo tenía un ritmo excelente. Lisandro miró fijamente. Valerio. El aludido se inclinó primero ante la corona. Luego ante mí. No lo suficientemente bajo para halagar. Lo justo para respetar. El heredero exigió. ¿Por qué deberías creerle? La mirada del guerrero no se apartó de la mía, porque me dio un mapa, nombres, horas y una tumba que se suponía yo llenaría. Encogí un hombro. Todos los demás le pedían fe. Yo traje pruebas. El militar se volvió hacia sus hombres. Aseguren las salidas. El acero se movió. Las puertas se cerraron. Los nobles descubrieron que la ascendencia, el oro y el pánico no habrían cerraduras bloqueadas. El juicio comenzó. El espejo llamó los votos de cada persona cuyo juramento había tocado la corona. La promesa de defender el palacio del señor Nicanor apareció primero, escrita en oro. A su lado se desarrolló otra imagen, su mayordomo entregando monedas al guardia que colocó el aceite antes del incendio. El hombre cayó de rodillas. A mi familia se le prometió protección. ¿De qué? Pregunté. De las consecuencias. El cristal avanzó. La oración por la paz de la dama Leocadia se mostró junto a cartas que arreglaban envíos de granos a exploradores rivales. Había alimentado la guerra mientras la lloraba en público. Un escriba cayó al suelo antes de que apareciera su recuerdo. Falsifiqué la traducción, gritó. Severino lo ordenó. El viejo pacto nombraba soberano, no consorte. Lo cambiamos porque la sangre antigua podía despertar a la corona. La multitud estalló. El líder espiritual gritó pidiendo silencio. Nadie obedeció. Un cambio encantador en la cultura religiosa. Las imágenes revelaron guardias moviéndose bajo falsas órdenes. Empleados borrando la vieja ley. Asesinos pagados para matarme después de la ceremonia si rechazaba el vínculo. Y señores militares vendiendo conocimiento fronterizo a enemigos que luego condenaban desde balcones seguros. La verdad, no gritaba. Simplemente abría libros de contabilidad. Serafina estaba en el centro de todo. Sus ropas blancas llenándose de escritura negra. Cada falsa oración que había pronunciado apareció a lo largo del dobladillo. Cada voto de pureza se quemó en sus mangas. Cada reunión secreta. Cada mentira envuelta en un himno. Cada bondad escenificada que había usado para poner a mi esposo y al pueblo en mi contra, su imagen limpia no se hizo añicos. Se peló capa por capa. La gente vio su ambición, sus celos, su hambre por el poder, su asociación con el cura, su papel en el incendio, su participación en el conflicto, su disposición a dejar que miles sufrieran para poder regresar como salvación. Entonces gritó. No de dolor. Las marcas no tocaban su piel. Vociferó porque ya nadie la miraba con suavidad. Lisandro extendió la mano hacia ella. Luego se detuvo. Su brazo quedó colgando en el aire. Antes habría envidiado ese gesto. Ahora lo miré y pensé lo extraño que era llorar por migajas, cuando uno estaba a punto de llevarse la panadería. La chica vio su vacilación. Si el pacto me nombra. Lloró. Entonces tal vez el cielo me eligió. Sonreí. Sí. Eso es lo hermoso de las maldiciones. Suenan como oportunidades para las personas que nunca leen hasta el final. La tinta negra alrededor de su nombre se tensó. La corona se negó a brillar para ella. Me acerqué lo suficiente para que me escuchara por encima de los murmullos de la corte.
No robé tu lugar, Serafina, lo devolví. Es un regalo. Simplemente tiene dientes. Me arruinaste. No. Te coloqué donde pasaste 2 vidas intentando pararte. La vista es tuya. También la factura. El clérigo levantó su bastón con ambas manos y golpeó el altar. Amaranta es una hereje. Ninguna corona nacida bajo la bendición del templo le responderá. Los sellos de memoria real contestaron por mí. El emblema escondido dentro de la diadema brilló. El que estaba debajo del altar partió el mármol. El de mi anillo se quemó lo suficientemente frío como para adormecer mi mano, enseñándole a su cómplice cómo bajar las pestañas, cuándo temblar, cuándo llorar, y cómo hacer que la acusación pareciera miedo, ordenando bloquear la puerta equivocada durante el incendio, porque la santa no debía ser encontrada junto al combustible, enviando falsas visiones al príncipe, ocultando la verdadera traducción en el archivo inferior, planeando eliminarme después de la coronación si el vínculo matrimonial no me drenaba lo suficientemente rápido. La santidad del líder se convirtió en papeleo. Lo miré, sumo sacerdote. Para un hombre que habla tan a menudo del cielo, guarda una cantidad impresionante de registros subterráneos. Los hombres de ceniza se movieron antes de que el hombre llegara a la escalera. La guardia real los siguió. Uno por uno se arrodillaron ante mí, no ante Lisandro, ni ante el clero, sino ante la sangre que había despertado la ley. El bastón cayó. El sonido hizo eco. El hombre que había hablado por los dioses no tenía nada más que su propia voz, era más fina de lo esperado. No puedes gobernar, susurró. La línea pertenece al heredero. Fue administrada por su dinastía porque se creía que la sangre antigua estaba demasiado debilitada para despertar la ley, respondí. Mi familia se casó en su línea una y otra vez para estabilizar lo que su templo se negó a devolver. Eso es traición. No. Eso es genealogía. Entiendo por qué los curas temen los registros. La antigua corona se levantó de la mesa de plata. Ninguna mano la tocó. Ningún clérigo la bendijo. Ningún príncipe la reclamó. Se elevó en el aire. El oro viejo brillando. La piedra roja en su centro abriéndose como una brasa alimentada por el viento. El espejo de coronación mostró mi reflejo. Pero no como novia, consorte ni sacrificio. Soberana. Reina. La escritura a lo largo del cristal brilló claramente. La sangre de la vieja corona nombrará al verdadero líder. El joven miró la diadema. Luego a mí. Finalmente entendió. El pacto de sangre nunca requirió que me casara con él. Exigía mi sangre para nombrar al gobernante. La iglesia había torcido la ley porque mi linaje podía despertar lo que sus miembros querían encadenado al trono. En ambas vidas. No me habían necesitado como esposa. Me necesitaban como un escudo sagrado con un velo bonito y sin salida. El objeto flotó hacia mí. Lo tomé. Era más pesado que lo que había usado como cónyuge. Más ligero que ser culpada por cada desastre que él se negaba a entender. Lo coloqué en mi propia cabeza. Las campanas sonaron sin manos. La corte se arrodilló. Lentamente primero, luego todos a la vez. Los nobles que habían sobrevivido. Los guardias que habían abandonado a su líder. Los clérigos que de repente recordaron la humildad. Los caballeros fronterizos. La reina madre Lucrecia bajó al final. Su rostro pálido bajo su velo negro. Lisandro permaneció de pie por un suspiro más. No orgulloso. Aturdido. Luego sus rodillas cedieron. El trono había elegido a la mujer que llamó Cadena. El pacto sobre la mesa plateada se partió de nuevo. El nombre de Serafina no se desvaneció. El del heredero tampoco. Pero la escritura matrimonial dorada entre ellos se quemó, dejando solo la marca negra de deuda enroscada alrededor de la firma de ella. La corte lo vio claramente. Había recibido la maldición que había perseguido, no la corona que había imaginado. El contrato nunca había sido una bendición de bodas. Una vez nombrado el verdadero soberano, se convirtió en lo que siempre había sido en secreto. Evidencia de quién había aceptado la deuda de sangre. Miré a la impostora. Felicidades. Obtuviste el vínculo. El trono rechazó tu solicitud. Miré hacia abajo al príncipe. Qué curioso. 2 vidas llamándome cadena. Al final, yo era la llave. Bajó la cabeza. Demasiado tarde. Pero al menos la gravedad finalmente había hecho algo útil con él. Los castigos comenzaron antes del atardecer. No esperé a que los comités suavizaran los crímenes en disputas. No permití que los leales al templo ocultaran documentos detrás del incienso. No permití que los nobles se fueran y se enfermaran en sus propiedades de campo, hasta que la memoria se volviera inconveniente. Los soldados sellaron los archivos. Eruditos reales, escribas liberados y antiguas vasijas del templo entraron con testigos. Al público se le permitió ingresar al patio exterior por la noche. Quería que la gente viera a la santa con votos negros en sus túnicas. A Severino sin su bastón. A Lisandro despojado de su certeza. La justicia hecha en las sombras se convierte en rumor. La justicia hecha ante el pueblo se convierte en ley. Serafina fue despojada del título bajo la cúpula donde lo había recibido. Sus túnicas blancas fueron retiradas y reemplazadas con lana gris lisa. La escritura oscura de sus falsas promesas permanecía visible en cualquier tela que usara cada vez que mentía. La primera vez que dijo que solo quería la paz. La manga se oscureció con letras viejas. Mentirosa. La multitud lo vio. Nadie arrojó piedras. Lo prohibí. Ella siempre había querido adoración. La indiferencia la lastimaría más. Perdió la protección clerical, el patrocinio noble, el amor público, la devoción de su amante, seda, joyas, asistentes, carruajes, el derecho a hablar como hija sagrada, y el camino a la corona por el que había pasado 2 vidas matando. Fue exiliada a un puesto de avanzada en ruinas cerca de la frontera norte. La misma que su traición abrió, allí, bajo vigilancia. Se le ordenó servir a las familias perjudicadas por el conflicto que ayudó a causar, no como mártir ni monarca, sino como una trabajadora cuyas manos finalmente harían una labor que nadie aplaudía. Sin culto, vestidos, corte, Lisandro ni corona. Él observó cuando se leyó la sentencia. Parecía como si alguien lo hubiera vaciado y llenado con clima. Bien, había vivido con dolor prestado. Ahora podía aprender el costo de los hechos. Me perdió primero. Luego el pacto, la corona, la confianza del pueblo y el derecho a heredar. El consejo, bajo la verdadera ley, lo despojó de su estatus de príncipe heredero. Su guardia real fue despedida, sus apartamentos fueron sellados, los mayordomos quitaron sus retratos del salón de herederos y los colocaron en almacenamiento con escudos rotos y viejos libros de impuestos. Un vecindario apropiado. No lo maté. La muerte es demasiado pequeña para un hombre que pasó equivocado y lo llamó destino. Fue enviado a gobernar una provincia fronteriza pobre bajo la supervisión de los comandantes de Valerio y el nuevo Consejo Real. Las aldeas dañadas durante la guerra serían reconstruidas bajo su administración.
Cada puente roto. Almacén de grano quemado. Estipendio de viuda. Hogar huérfano. Nombre de soldado perdido porque su amada abrió el pasaje y él prefirió la profecía a los exploradores. Aprendería el deber sin que las mujeres sangraran por sus errores. El sumo sacerdote fue despojado del sacerdocio ante el archivo público. Sus propiedades fueron incautadas. El oro del templo fue contado, registrado y redirigido a fondos de compensación. Los archivos ocultos fueron abiertos. Cada falsa profecía que creó fue expuesta a eruditos, familias, viudas, antiguas vasijas, y cualquiera a quien alguna vez se le hubiera dicho que no cuestionara la redacción sagrada. Su castigo no fue la muerte. De nuevo, demasiado breve. Fue encarcelado y se le ordenó copiar a mano cada texto falso, con el verdadero final escrito al lado hasta que muriera. Me miró a través de los barrotes de la cámara inferior. Eres cruel. Ya que amas tanto las adivinaciones, te estoy dando tiempo para corregir la ortografía de tu infierno. Los nobles corruptos recibieron sentencias de acuerdo al daño, no al rango. Al señor Nicanor se le quitó su título. Sus viñedos occidentales fueron incautados, y el oro se usó para reconstruir hogares destruidos en el incendio del palacio. La dama Leocadia perdió sus propiedades y licencias comerciales. Las tiendas de granos bajo su control fueron redistribuidas a las aldeas fronterizas que ella había ayudado a matar de hambre. Los señores militares que vendieron mapas de pasajes fueron encarcelados o exiliados a colonias de trabajo cerca de los caminos que habían traicionado. Los escribas del templo que falsificaron la vieja ley fueron obligados a copiar la verdadera traducción del pacto y leerla en voz alta en cada provincia. Sin desgracia vaga, sin exilio suave con sirvientes. Si un aristócrata financiaba llamas, su riqueza construía muros para los quemados. En caso de vender la guerra, su tierra alimentaba a los hijos de los soldados. Cuando un cura falsificaba la ley, su mano la corregía hasta que incluso sus huesos la recordaran. La reina madre Lucrecia acudió a mí 2 días después de la coronación. No llevaba velo. Eso era humildad o estrategia. Con ella, ambas usualmente llegaban en el mismo carruaje. Se inclinó en el salón del trono, no en el jardín, ni en una cámara privada. Había aprendido que las habitaciones suaves hacían débil la responsabilidad. Su majestad. El título sonó desconocido de su boca. Útil. Levántese. Lo hizo. Su rostro estaba pálido, pero su columna vertebral permanecía perfecta. Le fallé, lo sé. Permití al templo demasiado poder. Admito. Temía una guerra civil, es cierto. Creía que el matrimonio con mi hijo estabilizaría el reino. Claro. Pensé que su resistencia era fuerza. No. Dije. Pensó que mi resistencia era conveniente. Eso aterrizó. Bajó la mirada. Lo siento. Guarde su disculpa. Gaste el dinero. Su cabeza se levantó. Financiará casas para las antiguas vasijas del pacto de su tesoro privado. Hablará públicamente sobre las mentiras de la iglesia. Retirará todos los reclamos hechos en nombre de Lisandro. No me pedirá que lo restaure. Me case con él. Lo consuele o cargue con más de su educación. Sus manos se apretaron. Es mi hijo. Y yo fui su hija por matrimonio 2 veces. Observó a los clérigos usarme. Lo vio odiarme. Lo llamó deber porque el deber le costaba menos cuando yo pagaba. Por un momento, el dolor cruzó su rostro. Pena real. ¿No lo suficiente para salvarla de la verdad? Sí. Dijo finalmente. Lo haré. Entonces nos entendemos. Se inclinó de nuevo, más bajo esta vez. El progreso, como el castigo, se veía mejor cuando era presenciado. Antes de que el expríncipe partiera hacia la frontera, pidió verme. Lo permití en el salón del trono con Valerio, 2 testigos del consejo y 4 guardias presentes, sin balcón iluminado por la luna, sin jardín privado, sin recuerdo suave tratando de volver a arrastrarse a mi regazo. Entró con ropas oscuras y sencillas, sin su capa de heredero, sin la marca de la corona en su cuello, sin la adoración de Serafina iluminándolo de lado. Se veía casi ordinario. Ese podría haber sido su castigo más cruel. Amaranta, Lisandro. Se detuvo debajo del estrado. Estaba equivocado. Apoyé una mano en el brazo del trono. Estuviste equivocado 2 veces, y fuiste cruel en ambas. No esperes aplausos por llegar tarde a la verdad. Tragó saliva. Pensé que eras la cadena. No, yo era la cerradura. Tú solo seguías dándole la llave a la mujer que quería el palacio quemado. Su rostro se torció. No sabía cómo mirarte sin culparte. Eso no era ceguera, era hábito. Creo que te amé demasiado tarde. Por un latido. Vi ambas vidas. La primera boda, cuando lo vi mirar hacia el jardín mientras se pronunciaban los votos. El primer invierno, cuando calenté sus manos después del consejo y él susurró el nombre de otra en sueños. La segunda existencia, cuando estuve a su lado en los consejos de guerra mientras él aceptaba mis estrategias y le daba su gratitud a Severino. La noche final de ese tiempo, cuando me dijo que su amada nunca los habría traicionado, incluso mientras los fuegos enemigos ardían en el paso que ella había abierto. Una vez, esos recuerdos podrían haberme hecho llorar. Ahora solo confirmaban las matemáticas. No, dije. Amaste la idea de que yo era inocente solo después de que ya no pudiste tenerme. Eso no es amor, es propiedad retrasada. Cerró los ojos. Puedes perdonarme. Te perdoné en el momento en que dejé de necesitar que me eligieras. Pero el perdón no es una invitación de regreso a mi vida. Abrió los ojos. ¿Qué soy sin el destino? Responsable. Intenta no desmayarte. Valerio hizo un sonido que era casi una tos. El joven lo escuchó. Bien. Un hombre debe saber cuándo su tragedia se ha convertido en la restricción de otro. Miró la corona en mi cabeza. Luego el trono. Luego el piso. Espero que algún día encuentres la paz. La encontré cuando dejé de esperar a que me entendieras. Se inclinó. No ante su esposa. No ante la mujer que había culpado. Sino ante la reina. Fue la cosa más honesta que me había dado en su vida. Los guardias lo escoltaron hacia afuera. Sin beso, abrazo, reunión ni puerta abierta. Solo pasos desvaneciéndose en un pasillo que ya no le pertenecía. Ceniza permaneció después de que se cerraron las puertas. Se paró donde siempre se paraba ahora. Lo suficientemente cerca para proteger. Lo suficientemente lejos para respetar. Una distancia rara. Útil. Estás callada, comentó. Estoy decidiendo si mi opinión es necesaria. Qué refrescante. Un hombre pidiendo permiso antes de convertirse en clima. Su boca se curvó. Fuiste misericordiosa. Le quité su corona. Título. Amante. Excusa. Y destino. Tu definición de misericordia es fronteriza. Lo dejaste vivo. Lo necesito útil. Los hombres muertos no aprenden nada y no reconstruyen aldeas. El caballero miró hacia las puertas cerradas. Puede cambiar. Bien. Que la frontera lo disfrute. Y si algún día se vuelve digno. Giré la cabeza. Valerio se encontró con mis ojos sin pestañear. Una pregunta valiente. No romántica. No todavía. Política vestida con ropas sencillas. Los hombres dignos no reciben a las mujeres como recompensas. Dije. Si Lisandro se vuelve mejor, el premio es que menos personas sufran bajo sus manos. Mi comandante inclinó la cabeza una vez.
Recordaré eso, deberías. Tengo la intención de convertirlo en ley. Un año después, el reino ya no olía a incienso y miedo oculto. Olía a tinta, archivos abiertos, piedra mojada después de la lluvia, caminos reparados, cocinas públicas y soldados regresando a aldeas que finalmente sabían por qué habían sido enviados a morir. Eso no era poesía, era política. Terminé el control del templo sobre los pactos matrimoniales. Primero, cada contrato de deuda de sangre fue prohibido. Cada viejo voto que nombraba a una mujer vasija, escudo, sacrificio, portadora sagrada o consorte bendita, fue sacado de las cámaras selladas y leído en público. Algunas personas lloraron, otras se enfurecieron. Algunos dijeron que no lo sabían. Les creía a algunos. No disculpé a ninguno. El acuerdo de sangre de la corona fue colocado en el archivo público bajo un vidrio. Sobre él, talladas en piedra negra, estaban las palabras que escribí yo misma. Ninguna corona volverá a llamar sagrado al sufrimiento de una mujer. Los archivos de la iglesia se abrieron a eruditos, curanderos, viudas, familias fronterizas, antiguas vasijas y ciudadanos comunes. El viejo sacerdocio fue disuelto y reconstruido bajo la ley pública. Ya no se le permitió vincular la profecía al poder estatal. Sin la revisión real y del consejo, el misterio, aprendí. A menudo significaba que un hombre había ocultado recibos. Creé un nuevo consejo, caballeros fronterizos, sanadores, representantes comunes, académicos reales, antiguas vasijas, viudas del incendio del palacio, sobrevivientes de la guerra del norte, personas cuyo dolor alguna vez se había convertido en himnos ahora ocupaban asientos en la mesa donde se escribía la ley, las aldeas dañadas por el conflicto fueron reparadas, las familias perjudicadas por el fuego fueron compensadas, las falsas profecías fueron copiadas y corregidas en cada provincia, los niños del reino aprendieron la verdadera regla del pacto en la escuela, cuando una niña en la capital le preguntó a su tutor, ¿por qué lo llamaban sagrado si lastimaba a la gente? El maestro escribió al palacio en pánico, sin saber cómo responder. Envié una línea, dile que porque los adultos pueden ser cobardes y luego enséñale a leer contratos. El clero protestó una vez, solo una vez. Luego la gente leyó los archivos. Después de eso, incluso los sacerdotes descubrieron la humildad a granel. Serafina permaneció en el puesto fronterizo en ruinas. Los informes llegaban mensualmente. Fregaba ropa, cargaba agua, servía sopa, barría pisos y copiaba nombres de familias perjudicadas por la guerra que ayudó a causar. La escritura negra aparecía cada vez que mentía, así que gradualmente habló menos. Una vez, escribió una carta pidiendo entrar en un convento de silencio. Lo negué. ¿El silencio le habría convenido demasiado bien? Se le ordenó continuar el servicio público. Las familias podían decidir si perdonaban su presencia cerca de su dolor. Yo no decidiría por ellos. El exsumo sacerdote permaneció en la prisión del archivo, copió falsas profecías hasta que se le hincharon los dedos. Cuando se negaba, las antiguas vasijas leían en voz alta los nombres de las mujeres que habían muerto bajo su redacción sagrada. Reanudaba la escritura. Lisandro permaneció en la provincia fronteriza, despojado de su título y supervisado por oficiales del consejo. Reconstruyó caminos, contó granos, firmó estipendios de viudas, y se sentó en los pasillos de las aldeas donde a nadie le importaba que alguna vez hubiera sido guapo bajo la luz de la corona. Sus primeros informes fueron rígidos, autocompasivos, llenos de deber. Se los devolví con correcciones. Elimina la palabra sacrificio. Estás reparando daños, no componiendo una tragedia. Para el sexto mes, los reportes cambiaron. Más cortos, más claros, menos quejas, más aldeas. Eso era progreso. No, perdón. Progreso. La reina madre financió las casas de las antiguas vasijas y asistió a la lectura pública del verdadero pacto. No lloró donde las cámaras pudieran ver. Respeté eso. Retiró todos los reclamos en nombre de su hijo y tomó asiento en el consejo solo después de que las antiguas vasijas aprobaran su presencia. Estaba aprendiendo, lentamente, tarde, pero sin pedirme que hiciera que su tardanza fuera cómoda. En cuanto a Valerio, siguió siendo comandante de los caballeros fronterizos y primera espada de la corona. Los rumores no siguieron después de la tercera sesión del consejo. Para la sexta, los poetas se habían vuelto insoportables. Prohibí las baladas románticas sobre gobernantes vivos en los salones oficiales. Ceniza dijo que eso era censura. Yo dije que era saneamiento. No me salvó. Nunca lo intentó. Trajo pruebas cuando se necesitaban. Acero cuando las puertas tenían que cerrarse. Silencio cuando hablaba y preguntas cuando el poder corría el riesgo de convertirse en hábito. Se paró a mi lado como un comandante que respetaba a una reina. No como un hombre que buscaba un trono más pequeño a mi sombra. Eso fue suficiente. Por ahora, en el aniversario de la transferencia del pacto, regresé al templo de coronación. La mesa de plata había sido reparada con piedra negra a través de la grieta, para que nadie pudiera fingir que nunca se había roto. El espejo de los juramentos estaba limpio detrás del altar. La cúpula del templo había sido repintada. Pero ordené que los rostros de los santos se dejaran menos serenos, que parezcan como si hubieran aprendido algo. Me paré frente al cristal de coronación. Esta vez, ningún matrimonio esperaba. Solo la corona. La usé sin velo, sin pacto, sin el nombre del príncipe junto al mío. El comandante se paró varios pasos detrás de mí. ¿Te arrepientes de haberlo liberado?, preguntó. Miré al espejo, en la plata. No vi a la chica de mi primera vida que creía que el deber podía hacer a un esposo gentil. No vi a la mujer de mi segunda existencia que murió bajo la culpa de la guerra con la vieja ley ardiendo en su palma. No vi los ojos fríos del príncipe, las túnicas blancas de Serafina o la sonrisa santa del cura. Me vi a mí misma, la reina Amaranta, sangre vieja, ley nueva, sin ataduras. No, respondí. Algunas personas no necesitan venganza. Necesitan exactamente lo que pidieron y suficiente tiempo para darse cuenta de que era una maldición. El espejo brilló una vez, luego se calmó. Ningún templo tembloroso, ninguna tinta negra arrastrándose hacia mi nombre, ningún clérigo llamando sagrado a mi dolor. Solo mi corona, mi aliento, mi reino. Y la primera vida que me pertenecía por completo. Lisandro quería una vida sin mí. Serafina quería la corona sin el precio. Severino y la iglesia querían mi silencio vestido de bendición. Al final, les di todo lo que pidieron, y me quedé con lo único que ninguno de ellos imaginó que me pertenecía. El trono.